Buenas noches, hoy día estamos 20 de marzo del 2024 y una vez más nos reunimos para compartir la riquísima palabra de Dios. Hoy día nos toca a partir del capítulo 21 de Hechos y estamos avanzando. Ok, voy a, si bien nos toca el capítulo 21, voy a retroceder un momentito a Hechos 20-24. Vamos a poner acá Hechos 20-24. Y vamos a ver algo que dijo Pablo en ese momento y que está relacionado. Acá, comenzamos del 22. Dice, le está hablando de que él está testificando, trabajando. 22. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, o sea, el Espíritu Santo me está llevando a hacer esto, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Ok? Qué interesante. Yo voy porque el Señor me lo manda, aunque no sepa qué va a acontecer. Salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, la carrera con el Señor, con gozo y el ministerio que recibió el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y en realidad todo este capítulo 20 es cómo se va despidiendo de diferentes iglesias en toda la zona de Asia y toda la zona de Grecia, ¿correcto? Ok, entonces vamos así a pasar al capítulo 21. Entonces continuaron su viaje, ¿no? Están yendo en dirección a Jerusalén, y dice así: después de separarnos de ellos, está hablando Lucas, acuérdense, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, Fenicia que era al norte de Israel, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, Chipre es una isla que está intermedio, camino a Fenicia, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria. Siria es la misma Siria de ahora, y arribamos a Tiro, que es la capital de Siria, y el puerto, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, 7 días porque el barco, mientras desembarcaban y todo, pasó una semana ahí. Se quedaron 7 días. Y ellos, estos discípulos, decían a Pablo, por el Espíritu, o sea, voz profética, que no subiese a Jerusalén. Después vamos a explicar esto. O sea, Pablo estaba recibiendo una y otra vez, no vayas, te va a pasar problemas, ¿no? Ok. 5. Cumplidos aquellos días, los 7 días, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Es una, los hermanos, todos los hermanos somos familia. De qué lindo, ¿no? Vas a un sitio y te despides como tu familia, no como un conocido, alguien que viste, sino realmente como tu familia, porque es lo que somos. Y nosotros, versículo 7, completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Tolemaida es un puerto que está al norte de Israel, el mismo Israel. Y habiendo saludado a los hermanos, o sea, la gente de la fe, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea. Es ya alejándonos del puerto, en camino hacia Jerusalén. Cesarea es la capital política de Roma en la zona de Israel. O sea, la capital para los romanos no era Jerusalén, era Cesarea. Fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos acordamos que como los apóstoles estaban trabajando en la oración, en la enseñanza de la palabra, nombraron a 7 diáconos para que manejaran la parte administrativa. Y era uno de los 7, a eso se refiere, ¿no? Los 7 diáconos. Entonces Felipe, y posaron con él, o sea, se quedaron en su casa. Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ese es un dato bien fuerte, porque acuérdense que en esa época las mujeres eran consideradas como menos. Pero Felipe, el Señor no le dio hijos hombres, le dio hijas mujeres, con dones especiales del Espíritu. Porque como dijo Pablo, no hay hombre ni mujer en Cristo Jesús, ¿no? Entonces esa es una de las cosas importantes. Profeta no es cualquier cosa, es uno de los niveles altos que existen en la iglesia. Y estas 4 hijas eran profetisas del Señor. 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos,
tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ok. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Ven un reflejo acá de lo que pasó con Jesús? Cuando Jesús fue tentado en el desierto y se resistió. O cuando iba a ser crucificado, estaba con lágrimas de sangre, con una tensión enorme. Le decía, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Hágase la voluntad del Señor. Está repitiendo exactamente el mismo patrón. Cristo da su vida por cumplir el propósito de Dios acá en la tierra. No todos tenemos que dar nuestra vida física para que nos maten. No, no, no. Todos tenemos que dar nuestra vida, es nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra atención, qué sé yo, ayuda, lo que sea necesario. Es entregarnos al plan de Dios en nuestra vida. Este es el gran mensaje que está dando Pablo. Ya le estaban avisando meses antes que iba a tener problemas en Jerusalén, pero él seguía yendo. Porque si bien le avisaban que iba a tener problemas, le decía también el Espíritu Santo, tienes que ir. Pero el Espíritu no le decía, tienes que ir, te va a ir bien. No, tienes que ir, va a haber problemas. Y este Agabo dijo específicamente que los judíos lo iban a entregar a los gentiles. Vamos a ver cómo eso se cumple en el siguiente capítulo. Después de esos días, versículo 15, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, o sea, de Cesarea a Jerusalén. ¿Por qué subir? Porque Jerusalén está un poco más alto, ¿no? Es como decir Lima Chosica, una cosa así. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos, planificando para ver dónde se iban a quedar, no en cualquier parte, ¿no? Porque es un trabajo de familia. Ok. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Los hermanos significa los que, entre ellos los apóstoles y toda la gente, ¿no? Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Jacobo era el líder de la iglesia, acuérdense, hermano de Cristo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, toda la gente mayor en Cristo, a los cuales, después de haberles saludado, Pablo les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. O sea, qué había pasado y cómo había ganado a la gente a Cristo, por lo que el Señor le había enseñado. Ok. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Cuando ellos lo oyeron, o sea, todavía no, ellos no sabían qué había pasado exactamente. Tenían unas pequeñas noticias o medianas noticias por aquí y por allá, pero no sabían hasta que Pablo se los explicó uno por uno. ¿No? Estaban en un mundo en Jerusalén y trabajaban ahí, entonces no estaban tan enterados de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Okay. Entonces, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. O sea, han creído en Cristo, pero siguen guardando al pie de la letra la ley mosaica y las costumbres judías. ¿Okay? Y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. O sea, eso es la fama que se había ganado Pablo. Y era como un chisme, pero no solamente entre los judíos creyentes en Cristo, sino entre los judíos no creyentes. Entre todos, esa era la fama que Pablo se había ganado, que no era correcta, pero esa es la información. Acuérdense que los enemigos dan información falsa, ¿no? Y eso es como lo atacaron a Pablo en todas las veces, en todas las cosas que hemos visto en los capítulos anteriores. Ok, apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? O sea, ¿qué vamos a hacer? La multitud se reunirá, o sea, todos los creyentes, porque oirán que has venido. Entonces le hago un consejo, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Voto es algo que los judíos prometen a Dios y tienen que hacerlo de cierta forma. Y tienen ciertos requisitos, cierta limpieza, cortarse el pelo, una serie de cosas. Ok, entonces le dice así el 24, tómalos contigo, purifícate con ellos, o sea, cumple el ritual judío,
y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. Esto era para los judíos creyentes en Cristo, por si acaso. Ese era el objetivo de estos ancianos. Sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Ok. Sacrificado a los ídolos significa no coman las cosas, como decir, estamos adorando a unos ídolos falsos, ¿no? De sangre, porque los judíos no comían sangre con los animales. Cortaban, salía sangre y les sacaban toda la sangre antes de comerlo. Ese era el simbolismo de la sangre de Cristo que va a ser derramada por nosotros y no usarla en vano, ¿no? Simbolismos. De ahogado. Es interesante de ahogado. Siempre me preguntaba por qué de ahogado no. Claro, porque un animal se muere ahogado, puedes comerlo, pero como si está más tiempo, no. Pero no era por eso. ¿Cómo mueres tú en la cruz? En la cruz mueres colgado, ¿sí? Y cuando te cansas de estar respirando, mueres ahogado. O sea, la muerte de cruz es por ahogamiento, no en agua, es por ahogamiento por falta de aire. Por agotamiento ya no puedes respirar por la cargada de tus brazos y ya no puedes respirar y mueres ahogado, ¿sí? Y la muerte de cruz es por ahogamiento. Cuando demoraba mucho, le rompían las piernas de tal forma que no se podían parar y el ahogamiento era mucho más rápido. Obviamente doloroso, pero más rápido. Y de fornicación, que fornicación tiene dos conceptos, la sexualidad fuera del matrimonio, usar prostitutas, esas cosas, y también sacar la vuelta a Dios, ¿no? O sea, ídolos y fornicación van para dos cosas, fornicación tanto espiritual como fornicación física. Okay. Entonces, Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, o sea, guardando esos requisitos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. O sea, iban a los sacerdotes diciendo, nosotros vamos a hacer esto, entonces era aceptado lo que iban a hacer dentro de su esquema de creencias y ritos, ¿no? Y cuándo había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero antes, siempre, todo judío es, cuando vas a hacer algo ante Dios, siempre tienes que presentar una ofrenda, que puede ser dinero, puede ser un macho cabrío, puede ser una oveja, puede ser una palomino, depende de tus ingresos. Pero siempre, cuando vas a Dios, primero le presentas la ofrenda y luego pides, que es la costumbre judía todo el tiempo, ¿no? 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, gritando, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, lo cual era falso. Dice 29, porque antes habían visto con él en la ciudad Trófimo de Éfeso, que era griego, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo, que era una aberración para los judíos. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas para que nadie entre al templo, y menos extranjeros. Y procurando ellos matarles, la cosa se podía haber puesto bien feo, se le avisó al tribuno de la compañía. Tribuno es una autoridad por encima de los centuriones. ¿Bien? Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando inmediatamente, luego, y significa inmediatamente, soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo, porque si matas a alguien sin juicio, te meten a la cárcel a ti. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Fíjense, ya se cumplió la profecía. Los judíos, por lo que están haciendo, te van a entregar a los gentiles. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa, otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, ¿no? Entre todos lo sacan porque no había forma de caminar, lo iban en peso. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡que muera, que muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza romana, dijo al tribuno Pablo, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? O sea, Pablo era bien formado. La mayor parte de los judíos hablaba hebreo o arameo. Eso es lo que hablaban.
Pero Pablo había sido alguien muy instruido, ¿no? Entonces, ¿sabes griego? Y el tribuno le pregunta, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4.000 sicarios, asesinos? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, ahí viene el siguiente capítulo. Pero vamos a ver un poquito algunas cositas que han pasado aquí. Ok. Pablo, judío, bien formado en la ley, fariseo, y vamos a ver cómo se defiende después usando su condición de fariseo, discípulo de Gamaliel, si bien había practicado toda la ley perfecta, ya sabía que algunas partes de la ley ya no tenían lugar. Por ejemplo, la Pascua, porque la Pascua era el cordero que muere para perdón de los pecados. Y Cristo ya había muerto y había derramado su sangre. O sea, había cosas que ya no habían que practicar, pero esas las enseñaba a los griegos. Y a los judíos también les iba diciendo lo que estaba pasando, pero no los forzaba a dejar sus costumbres. ¿Ya? No los forzaba. Pero al informarles que a cierta cosa ya no tenían sentido. Dos, los judíos, hay dos, ¿no? Uno, los judíos creyentes en Cristo, que estaban tan pegados a la ley, tan pegados a la ley, que no podían soltar ciertas cosas todavía. Entonces, para que vean que tú eres bueno, cumple estas cosas de la ley para que te acepten. Ese sí fue un error de Pablo. Ese sí fue un error. Si bien lo que hizo los rasurarse no hubo nada malo en eso, el error era tengo que hacerles creer que yo no enseño nada diferente, lo cual no era cierto, porque tenía ciertas cosas que enseñaba que Cristo había mostrado, porque Cristo enseñó cosas que iban contra la ley también, contra la ley tradicional, no contra la ley mosaica. Hay dos cosas, la ley mosaica, que la dio Dios a través de Moisés, y otra cosa, las tradiciones del hombre que fueron agregadas a esa ley mosaica. Entonces Cristo enseñaba que esas tradiciones no tenían sentido, ¿sí? Entonces hay que diferenciar eso, pero Pablo todavía no se metía, pero acá lo agarraron, ¿ok? Entonces, tremendo alboroto. Ok, la cosa está clara y no creo que haya más cosas para explicar. Vamos a pasar a Hechos 22. Entonces Pablo empieza a hablar en lengua hebrea y le dice ahí, varones, hermanos y padres, se está diciendo a las autoridades y a los hermanos, ¿no? Oíd ahora mi defensa ante vosotros. Todo judío tiene derecho a ser escuchado en defensa. Esa era una norma de la ley mosaica y estaba usando. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. O sea, no está hablando en griego, en hebreo, o sea, significa, esto es más autoridad, ¿no? Guardaron más silencio y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, que era un fariseo famosísimo, estrictamente, o sea, pegado al pie de la letra, conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Está hablando, no hay ningún problema, dice hasta hoy, ¿no? Perseguía yo este camino, o sea, yo fui perseguidor de todos los primeros cristianos, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Así me porté, dice Pablo, lo reconoce. Como el sumo sacerdote también me es testigo, porque él, claro, estaba trabajando junto con el sumo sacerdote para hacer todas estas cosas, como lo hemos leído en capítulos anteriores. Y todos los ancianos también han sido testigos de esto. Ese ha sido lo que yo hice, defendiendo a la ley mosaica. ¿De quiénes? También recibí cartas para los hermanos. ¿De quiénes? De los ancianos y del sumo sacerdote. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. O sea, todo judío que, no, que se pasaba a Cristo tenían que apresarlos, castigarlos para que renuncien a esa falsa doctrina. Eso es lo que él creía hasta ese momento. Claro, obviamente después se convirtió en otra cosa. Pero aconteció, cuenta ahora su conversión, que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Acá está repitiendo lo que hemos leído en los Hechos de Apóstoles en los capítulos anteriores, así que lo voy a leer rápido. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Este punto lo vuelvo a repetir.
Cuando alguien persigue a la iglesia, a un miembro de la iglesia porque es cristiano, está persiguiendo a Jesús. Mira la declaración de Dios tan fuerte, porque nosotros somos parte de su cuerpo. Ese es nuestro lugar. Somos parte del cuerpo de Cristo como iglesia. ¿Ok? Entonces, cuando te persiguen a alguien, están persiguiendo a Jesús. Y los que estaban conmigo, acompañándoles en ese viaje a Damasco, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y yo dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, se me quedó ciego por 3 días, se quedó ciego, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, o sea, alguien que guardaba la ley mosaica judía, que era cristiano convertido, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, o sea, cumplía la ley mosaica, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres, el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos los judíos, ¿ya?, te ha escogido para que conozcas su voluntad. Conocer su voluntad es entrar en comunión con la voluntad de Dios, o sea, para tener una relación profunda con el Señor y su voluntad y su palabra. Conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Le está diciendo, es una cosa muy especial. Muy pocas personas, bueno, antes los apóstoles mientras estaba vivo Jesús, pero después no se relata ningún otro encuentro en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y oigas la voz de su boca. Por eso Pablo decía, a mí me ha hablado el Señor. Y como hemos leído en capítulos anteriores, todo eso que le había hablado el Señor fue a Jerusalén, una cosa mucho antes, conversó con Pedro, con Juan y con todos los ancianos, con Jacob, etcétera, etcétera, y les contó lo que el Señor le había dicho. Y estaba completamente armónico con las enseñanzas que Jesús le había dado a ellos. Entonces corroboraron entre ambos que la doctrina que estaba enseñando era la misma y era correcta. ¿Sí? Ese Pablo se cuidó y, escuchando a Dios, lo siguió al mismo tiempo como los otros apóstoles. Por eso también es apóstol, ¿no? Ok. Para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ok, entonces le está diciendo, tienes esta misión, ¿qué tienes que hacer? Levántate. ¿Estaba tirado? No, él ya veía, ya estaba, ya lo había levantado de, digamos, del hecho de enfermedad. Levántate, significa salte de donde estás mundo y pasa a esta nueva etapa. Bautízate, que es sumérgete en el Dios. Y dice, y lava tus pecados invocando su nombre. Okay, ¿cómo se bautiza uno? Invocando el nombre del Señor Jesús para bautizarte y lavar tus pecados. Invocar el nombre significa, Señor, yo quiero que entres en mí. Tú eres mi dueño, ahora me has comprado por precio, soy tu propiedad, ¿no es cierto? Y tú tienes la autoridad completa de mi ser, mental, física y espiritualmente. Eso es entregarse a la persona que nos compró por su sangre, que es Cristo, ¿no? Ok, estaba ahí muy bien. Y sigue contando su historia. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que fue poco tiempo después, porque ocurrió eso en semanas, un par de meses, una cosa así, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. O sea, él seguía yendo al templo. Es algo que le costó mucho romper ese asunto del templo. Porque ¿dónde está Dios? En nosotros. No está en ningún templo. ¿Se acuerdan? En Hechos de los Apóstoles, cuando Esteban muere, dice, ningún templo hecho por manos humanas lo contiene. El cielo es el trono de Dios, la tierra el estrado de sus pies. ¿Qué templo puede contener? Y la habita en nosotros. Pero seguían yendo ahí por las costumbres que tenían, ¿sí? Entonces, estando en el templo orando, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. La gente no te va a aceptar a ti. Aquí. Okay. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Encarcelaba y azotaba. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles.
O sea, Pablo está diciendo, yo he sido totalmente judío entregado y estuve equivocado y Dios me muestra que estaba equivocado. Hasta ahí va su testimonio. Y es a partir de ese momento ya no quisieron oírle más. Y lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo al tribuno, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Porque no conviene que viva, porque su testimonio es tan fuerte que va a convencer a mucha más gente. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza romana, y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Esa era la costumbre. Si tú no eras romano, te trabajaban a la tortura, ¿ok? Examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él, porque él no había entendido nada. Pero cuando la ataron con correas, Pablo le dijo al centurión que estaba presente, por primera vez usa esto Pablo, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? El ciudadano romano era una calidad de ciudadano diferente. Tenía ciertas ventajas y ciertas obligaciones, por supuesto, pero ciertos privilegios. Y uno de eso era que tenían que protegerlo los soldados romanos. 26. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí. Y el tribuno respondió, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Había nacido en una ciudad que era una colonia romana. Todo lo que nacía en esa colonia era equivalente a nacer en Roma. Por eso era ciudadano romano. Ok, 29. Así que luego, o sea, inmediatamente se apartaron de él los que le iban a dar tormentos. Si le damos tormentos, nos metemos en un lío de la patada. Nos van a juzgar a nosotros. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. ¿Ok? Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas. Ya no era un preso porque no había sido juzgado, ya estaba libre, pero protegido. Y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, lo presentó ante ellos. Y vamos a acabar con este Hechos 23 para el día de hoy. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo les dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Esto es algo totalmente correcto de Pablo. O sea, toda persona tiene derecho a ser escuchado, pero te tenían tal rabia, tal cólera, que el sumo sacerdote, que se supone que es el juez que tiene que manejar las cosas con prudencia, habían dos sumos sacerdotes, Ananías y Caifás. Ananías era el suegro de Caifás, ¿no? Eran dos sumos sacerdotes. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias, como diciendo, ¿qué le dijo? Sepulcro blanqueado. Pared blanqueada, la otra palabra que Jesús usó, ustedes son sepulcros blanqueados, que le usó contra los fariseos. Ahora, Ananías era saduceo, no era fariseo, por si acaso. Es otra rama del judaísmo. Ok. Entonces, al decirle pared blanqueada, diciendo, oye, tú te haces el santo, la cosa, pero estás actuando como adentro hay porquería. ¿Cómo vas a hacer de golpear, mandarme a golpear a mí? Lo que estaba diciendo era correcto. Pero él dice, ¿al sumo sacerdote de Dios en injurias? Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ok, pero ahí viene el Espíritu Santo y le da más sabiduría. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Con esa declaración cambió todas las cosas. ¿Qué dijo? Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo una disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, no hay ángel, no hay espíritu, en otras palabras, vives, te mueres y se acabó, ¿no? Y eran los líderes de esa época, los líderes políticos eran básicamente saduceos, la mayor parte, y estaban en el sumo sacerdocio en esa época, y estaban pegados a los romanos. Pero los fariseos
afirman estas cosas. ¿Qué cosa? Que si hay resurrección, que si hay ángeles, que si hay espíritu. Y hubo un gran vocerío. Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, o sea, los escribas eran los que tenían autoridad. Decían, un momentito, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Es lo mismo que dijo, no lo mismo, pero parecido a lo que dijo Gamaliel cuando estaba defendiendo a los primeros apóstoles que estaban juzgándolos, hace unos cuantos capítulos atrás, ¿no? Hechos de los apóstoles. O sea, el fariseo, a pesar de que nosotros éramos pésimos los fariseos, este es un fariseo, es un hipócrita, no era así que todos eran así. Los que estaban peor eran los saduceos, ¿sí? Ok. No resistamos a Dios. 10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ello, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. ¿Por qué tenía temor? Porque era ciudadano romano, tenía que protegerlo. Ok. Fíjense que Pablo recién usa lo de ciudadano romano y no lo usó en ninguna otra parte previa, excepto cuando lo metieron en la cárcel, lo azotaron. Dijo, y cuando hubo el terremoto y el que era el jefe, el que cuidaba perdón, la prisión, quería suicidarse, los ayudó y todo. Dijeron, yo soy ciudadano romano y no han afectado. Uy, se tenían un miedo de la patada y los sacaron de la ciudad para que no estuviera afectado. Son las 2 veces que Pablo usa su ciudadanía para defenderse. En general no lo usaba, ¿no? Daba la palabra, su testimonio y no usaba el recurso humano que lo usó en este caso. A la noche siguiente se le presentó el Señor cuando ya estaba en la fortaleza romana, y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también a Roma. Nosotros no sabemos qué pasó en los corazones de todos esos fariseos y saduceos en ese momento, y a dónde tocó corazones el Señor con el apoyo de la palabra de Pablo. No lo sabemos, pero así como has testificado en Jerusalén, así es necesario que testifiques también a Roma. El Señor nos pone para testificar a Pablo, a todos. Nosotros somos testigos de Dios. Claro, en este caso con una situación dificilísima, pero también tenemos situaciones difíciles todos nosotros, medianas, pequeñas, pero situaciones difíciles. Nos cuesta a veces ceder, cuando en realidad estamos acá ¿para qué? Para ser usados para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Ok, compro contra Pablo. Estamos acabando este tercer capítulo. Venido el día, o sea, el día siguiente, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. Significa si no cumplo lo que estoy juramentando, me va a caer una maldición enorme. Acepto esa maldición si yo no cumplo mi promesa, ¿ya? No está en la ley mosaica, es una costumbre judía, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Era más de 40 los que habían hecho esta conjuración, que yo dudo que se dejaron morir los 40, yo creo que ninguno, pero bueno. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matar antes de que llegue al concilio. Ok. Mas el hijo de la hermana de Pablo, que estaba por ahí, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. No le dijo al centurión cuál era el mensaje, ojo, no se lo dijo. Y ahorita vamos a ver por qué. Dijo que vaya y él se lo diga directamente al tribuno. Él, el centurión, entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Retirándose aparte, o sea, como esto es algo secreto, ¿no? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa, la promesa de que vas a cumplir. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Lo mantuvo en secreto porque si no, lo iban a atacar en el camino. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados. Cada centurión maneja 100 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo
o a salvo a Félix, el gobernador. El gobernador de esa época romano, que estaba en Cesarea, se llamaba Félix. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, que es el tribuno, al excelentísimo gobernador Félix. Salud a este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Un mentiroso, ¿no? Se enteró después. No fue por eso, sino lo hizo. Pero ahora se está adjudicando más sabiduría para que lo premien, ¿no? Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto, o sea, inmediatamente te he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. En otras palabras, lo saca y se lava las manos y se lo entrega y encima diciendo que él había hecho un buen trabajo. Ok, y ahí acabando, y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, que es una ciudad al norte de Jerusalén, camino a Cesarea, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. O sea, salieron 200 soldados, 200 lanceros y los jinetes, ¿no? Entonces, como ya estaban lejos de Jerusalén, o sea, ya habían salido del peligro inmediato, se fueron, y solamente los jinetes fueron camino a Cesarea. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador leía la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Ya estaba libre. Custodiar no es cuidar a un preso, no. Protegen a una persona de peligro, ¿ya? Por si acaso, la palabra griega que se usa aquí es de custodiar, significa proteger a alguien de peligro. No es un preso que están aislando. Ok, entonces hasta ahí llegamos en este capítulo de Hechos y luego vamos a ver qué pasa en la siguiente clase. Dios me lo bendiga a todos.